¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes un excelente día. El tema de hoy es los alimentos y el objetivo es conocer los componentes, composición química e importancia de los alimentos para los seres vivos en sus funciones vitales mediante su clasificación y aportes para el organismo. Los alimentos. Un alimento es cualquier sustancia sólida o líquida que es ingerida por los seres vivos para reponer lo que se ha perdido por la actividad del cuerpo, para ser fuente y motor de producción de las diferentes sustancias que se necesitan para la formación de algunos tejidos, promoviendo el crecimiento y transformando la energía adjunta en alimentos en trabajo, locomoción y calor. Los alimentos son productos naturales o elaborados que proporcionan las sustancias que las células necesitan para vivir. Estas sustancias, conocidas como nutrientes, son indispensables para llevar a cabo las funciones vitales y obtener la energía que el cuerpo requiere para desarrollar las actividades diarias como estudiar, caminar y dormir. Los alimentos, de acuerdo con su función, se clasifican en diferentes criterios. Tenemos según su origen. En la naturaleza encontramos alimentos de origen animal y alimentos de origen vegetal. Luego tenemos, según su función nutritiva principal que desempeña en el organismo, tenemos los energéticos, plásticos o también conocidos como constructores, y los reguladores. En los energéticos, estos están compuestos por carbohidratos y grasas que proporcionan la energía para realizar las actividades diarias. Aquí, por ejemplo, tenemos como ejemplo los cereales, tubérculos, grasas y aceites, legumbres secas, son ejemplos de este grupo de alimentos. Luego tenemos los constructores o plásticos. Están compuestos de proteínas y son los encargados de construir y renovar los tejidos del cuerpo. Aquí tenemos las carnes, lácteos, pescados, huevos, legumbres. Y por último tenemos los reguladores, que están compuestos por vitaminas y minerales y se encargan de regular los procesos del cuerpo, por ejemplo, a las verduras, frutas y legumbres frescas. Otro criterio que también se toma en cuenta según la clasificación de los alimentos es la composición química y componentes predominantes. Bien, los alimentos también se clasifican de acuerdo con su composición química. Bien, por ejemplo, a simple vista no hay semejanzas entre productos como la leche y el pan, ¿verdad? Pero al analizar su composición química se observan que comparten los mismos componentes y estos son las sustancias orgánicas y las sustancias inorgánicas. En este caso, las sustancias orgánicas son las que no presentan átomos de carbono dentro de su estructura química y tenemos como ejemplo aquí al agua y a las sales minerales. El agua es el compuesto más abundante en los seres vivos. El cuerpo humano pierde agua continuamente y necesita reponerla mediante la alimentación. Además del agua que bebemos, los alimentos líquidos e incluso los sólidos también contienen en menor proporción agua. Y también las sales minerales, que son sustancias inorgánicas, son esenciales para el crecimiento, ya que generalmente se consumen en pequeñas cantidades y se encuentran disueltas en los líquidos del cuerpo como la sangre, lágrimas y el sudor. Ahora tenemos también las sustancias orgánicas, y dentro de las sustancias orgánicas tenemos nosotros a los glúcidos, a las proteínas y también a los lípidos. Aquí también le sumaría yo las vitaminas. Bien, tenemos aquí a los glúcidos. Los glúcidos son conocidos como azúcares, que son los encargados de aportar energía necesaria para realizar las actividades diarias. Luego tenemos los lípidos,
o también llamados grasas, que son los encargados de aportar energía de reserva para el cuerpo cuando carece de carbohidratos. Se disuelven poco o nada en el agua. Pueden ser de origen vegetal o de origen animal. Los de origen vegetal o grasas insaturadas son líquidos a temperatura ambiente y se denominan aceites, mientras que los de origen animal o grasas saturadas son sólidos y se los conoce como sebos. Luego también tenemos a las proteínas o proteicos, que ayudan al crecimiento, a la regeneración y a la reparación de tejidos en el cuerpo. Y como les decía, también hay que tomar en cuenta a las vitaminas, que son necesarias y esenciales para el buen funcionamiento corporal. Se requieren en pequeñas cantidades en comparación con otros tipos de sustancias como los carbohidratos. El cuerpo humano no elabora vitaminas por sí mismo, por lo que se debe consumir dentro de una dieta diaria. Y por último tenemos en este criterio en grupos que poseen un contenido similar al macronutrientes y calorías, ¿no? Tenemos como ejemplo los cereales, tubérculos, legumbres frescas, frutas, verduras, lácteos, pescados, carnes, huevos, aceites, grasas, etc. Bien, el alimento permite la regulación y el mantenimiento de las funciones del metabolismo. Sin alimentos, los seres vivos no pueden gozar de una buena salud e incluso tienen posibilidades de morir. Los alimentos, por otra parte, actúan a nivel psicológico para brindar satisfacción. En estos casos, el alimento no cumple tanto una función nutritiva, sino que proporciona placer, como por ejemplo comer una hamburguesa o un chocolate. Bien, vamos a ver una pirámide alimentaria para saber y estar al tanto de qué es lo que nosotros necesitamos consumir para poder tener y gozar de una buena salud. Bien, ¿qué es la pirámide? Esta pirámide está formada por la ordenación de los tipos de alimentos según la cantidad que de cada uno de ellos necesitamos para alcanzar una buena dieta. Tenemos en el primer peldaño están los alimentos ricos en féculas o en este caso almidón, que son los que tenemos que tomar en mayor proporción, es decir, los que están aquí. Luego tenemos en un segundo peldaño los alimentos ricos en fibra, es decir, celulosa. Aquí tenemos las vitaminas, ¿no? En un tercer peldaño están los alimentos ricos en proteínas, leche, queso, yogur, el pescado, pollo, carne. Y por último tenemos a los aceites y azúcares, que son los alimentos que se han de tomar en menor proporción. Bien, a continuación van a ver ustedes un video. El conocimiento de los alimentos. De lo que hemos visto, los estudios indican que en la actualidad no nos alimentamos bien. El sobrepeso y la obesidad entre niños y adultos por igual han venido aumentando rápidamente en todas las regiones. Los estudios indican que en la actualidad los factores de riesgo dietético, junto con una actividad física inadecuada, explican casi el 10% de la carga mundial de la morbilidad y la discapacidad. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra alimentación? Nuestros hábitos alimentarios son influenciables. El entorno, los prejuicios, las tendencias nos pueden condicionar. La información que manejemos es primordial para educar nuestros hábitos y optar por un estilo de vida más saludable. ¿Comenzamos? ¿Por qué nos alimentamos? Nuestro cuerpo necesita los nutrientes que contienen los alimentos para llevar a cabo funciones vitales. Según la función principal que desempeñan en nuestro organismo, podemos clasificar los alimentos en tres grupos: alimentos plásticos, reguladores y energéticos. Los alimentos energéticos nos suministran energía para el mantenimiento de nuestras actividades vitales y el desarrollo de trabajos físicos. ¿Qué alimentos encontramos en este grupo? Los alimentos energéticos nos suministran energía para el mantenimiento de nuestras actividades vitales. Los alimentos plásticos aportan materiales para el crecimiento y la reparación de las estructuras y los tejidos corporales. Para este grupo se engloban los siguientes:
Los alimentos plásticos aportan materiales para el crecimiento y la reparación. Los alimentos de las reguladores estructuras y los aportan tejidos nutrientes corporales. muy específicos que se Para este encargan de grupo que el se organismo agrupan los funcione siguientes. correctamente. Los alimentos de este grupo serían Los alimentos reguladores aportan nutrientes muy específicos que se encargan de que Es el importante que organismo guardemos un funcione equilibrio entre los distintos grupos correctamente. de Los alimentos. de este grupo serían ¿Cómo lograrlo? Contamos con una herramienta de ayuda que nos va a permitir identificar los diferentes importante que alimentos guardemos un y la equilibrio proporción de los entre mismos los que debe distintos estar grupos de presente en alimentos. nuestra dieta diaria. ¿Cómo lograrlo? Contamos con una herramienta de La ayuda rueda nos que señala va a además permitir aquellos alimentos que identificar deben los diferentes consumirse de alimentos forma y la ocasional, proporción de los mismos alimentos que debe estar azucarados como presente en bollería nuestra dieta y diaria. alimentos con grasas saturadas como embutidos, carnes rojas y quesos La curados. rueda nos señala además aquellos alimentos La necesidad que de deben realizar consumirse ejercicio físico de ocasional. forma regular y de Alimentos ingerir agua en azucarados como cantidades bollería, suficientes a alimentos diario con es grasas otra saturadas recomendación como saludable embutidos, carnes que debemos rojas y conocer quesos y curados. aplicar. La necesidad de ¿Cómo realizar repartir los ejercicio alimentos físico de forma equilibrada regular a lo y largo del ingerir día? agua en cantidad suficiente Estas serían las a diario recomendaciones es otra o referencias recomendación generales de saludable que consumo debemos diario conocer y para aplicar. satisfacer las necesidades energéticas de una persona. ¿Cómo repartir los alimentos de forma equilibrada a lo largo del día? Estas serían las recomendaciones o referencias generales de consumo diario para satisfacer las necesidades energéticas de una persona. Estas recomendaciones deben revisarse teniendo en cuenta factores como la edad, el sexo, corpulencia, actividad física e intelectual, estado de salud y estilo de vida o procesos fisiológicos Estas especiales recomendaciones como la deben revisarse gestación o teniendo la en cuenta lactancia. factores como la edad, el sexo, Conocidas nuestras corpulencia, necesidades actividad energéticas, física e intelectual, debemos conocer estado qué de salud proporciones y de estilo alimentos de vida, cada o grupo procesos debemos fisiológicos consumir. especiales como La ingesta gestación o diaria la lactancia. debe ser dosificada de tal modo que el número Conocidas total de nuestras comidas al día necesidades debería energéticas, ser de debemos 4 o conocer qué 5. proporciones de El alimentos objetivo de cada final es grupo intentar cubrir debemos las consumir. necesidades totales diarias La ingesta y diaria procurar que estén debe ser presentes dosificada los de 3 tal modo grupos de que el alimentos número en total el de máximo de comidas al día comidas. debería ser de 4 o Fundación 5. Alimerca, El Escuela de objetivo final es Alimentación. intentar cubrir las necesidades totales diarias y procurar que estén presentes los 3 grupos de alimentos en el máximo de comidas. Fundación Alimerca, Escuela de Alimentación. Perfecto. Hasta aquí con la clase del día de hoy. Tengan ustedes un excelente día.